Buenos días, soy José María Ribagorda y les estoy hablando desde Madrid. Lamento profundamente que no hayamos podido vernos en México. Me hubiera encantado estar allí y conocerles personalmente. Lo primero que quiero desearles a todos es salud. Sabemos las circunstancias que estamos atravesando y creo que lo más importante en este momento es que todos ustedes estén bien. Quería agradecer al Seminario Internacional de Bibliología y en especial a Zacilla Cruz y a Marina Garone que me hayan invitado para presentar esta ponencia. Y también quería pedir disculpas si la edición del vídeo no está todo lo correcta que debiera estar. No soy experto en la edición de vídeos. Sin más, paso a proponer la ponencia que estaba prevista, que trata sobre la caligrafía y la tipografía en España en el siglo XVIII y su extraña relación. Gracias. Buenos días. Comienzo esta ponencia con la cita de portada de Printing Types, la obra de referencia de Type. Una cita que fue anónima mucho tiempo e incluso misteriosa, puesto que aparecía en castellano en un libro en inglés y no tenía ni firma ni referencia. Esta cita pertenece al principal protagonista de esta historia, Francisco Javier Santiago de Palomares. La frase "nunca han tenido ni tienen las artes otros enemigos que los ignorantes" está entresacada de su Arte Nueva de Escribir, publicada en 1776, y muestra la reputación cultural que tuvo el calígrafo. Durante siglos, la caligrafía había sido el principal referente de la forma escrita en España, y su influencia cultural alcanzaba su cenit con la naciente Ilustración. Las implicaciones ideológicas entre escritura, identidad y tecnología tuvieron un reflejo muy especial en el debate que se produjo en su época a raíz de la edición de este texto, que fue producto de un encargo de letra nacional por la Real Sociedad Vascongada Amigos del País. Tres son los ejes de discusión principales. Un eje identitario, sobre la existencia o no de una letra nacional. Un eje metodológico, en cuanto a la enseñanza por reglas o simplemente copiando muestras. Y por último, un eje tecnológico, en el cual se ve la relación de diferencia y similitud entre letra y tipo. Desde que el vizcaíno Juan de Iciar publicara a mediados del XVI su Arte Sutilísima, por la cual se enseña a escribir perfectamente, nuestros calígrafos se convirtieron en agentes culturales de primer orden, influyendo decisivamente en la enseñanza y en la identidad gráfica de nuestro país. Reivindicaron su oficio como arte liberal, mucho más allá de su función utilitaria, y aunque fueron maestros en el sentido pedagógico, también lo querían ser en el sentido artístico. Los escritores del siglo de oro alabaron las destrezas en rimas y oropeles, como los dedicados a Morante o Casanova, los principales penalistas del momento, que ya mostraron claras diferencias metodológicas derivadas de la función de la escritura o de su forma de entender el oficio. Tan fuerte llegó a ser la influencia cultural de la caligrafía que en 1774 la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, como he dicho antes, solicita al más reputado calígrafo del momento, Santiago Palomares, un carácter nacional, distintivo, como lo tienen las demás naciones. En este moderno encargo identitario, su autor, como si un diseñador de branding se tratara, basa su trabajo en tres pilares fundamentales: la tradición, la gallardía y la uniformidad. Santiago Palomares representa la vuelta a la tradición de los maestros del XVII, en un momento en que la letra pseudo-redonda de Antonio Huerta, Luis de Olot o Gabriel Fernández Patiño se estaba imponiendo. Los dos modelos principales de escritura que habían prosperado en la enseñanza eran la redondilla por un lado y la bastarda. Ambos basaban su forma en las propuestas realizadas por Francisco Lucas en su Arte de Escribir, publicada en el siglo XVI. Palomares escoge, sin embargo, el modelo de Pedro Díaz Morante y apellida por primera vez a la bastarda como bastarda española, definiéndola así: un carácter gallardo, liberal, trabado con verdadero magisterio, que sin rubor puede llamarse letra española y carácter nacional. El principal atributo de su marca caligráfica es la gallardía, un concepto hoy prácticamente en desuso, que se asocia por un lado al valor y la decisión y por otro la galanura, el buen aspecto y la elegancia. En aquella época la caligrafía no distaba mucho, metafóricamente hablando, de las artes de la esgrima y la tauromaquia. Esta comparación se daba por la importancia del gesto y el movimiento, fuerte y a la vez sutil, pero también, y por qué no decirlo, por su clara connotación masculina. El debate sobre la identidad se unía al debate sobre el método.
Una concepción unitaria de nación como la que imponían los Borbones necesitaba de una forma de escritura unificada, dirigida y sin rasgos individuales, incluso, por qué no decirlo, sin pensamiento. Repetición y copia se imponían como método. El modelo idealizado que representaban las muestras no era discutible ni razonado. Solo cabía la imitación del gesto del artista una y otra vez hasta hacerlo propio. Las posibilidades que otorgaban el grabado y la reproducción convertían la muestra del calígrafo en un modelo idealizado, que no era resultado de su propia mano, sino de múltiples ensayos y correcciones, como contaría años después el grabador de sus láminas, Francisco Asensio Majorada. Su maravillosa perfección resultaba, por tanto, utópica a la mano. Frente a Palomares y su bastarda nacional surgen diferentes voces. La principal será la de Josep Anduaga, que publicó su arte de escribir por reglas y sin muestras en 1781. Su preceptor, el italiano abate Domingo María de Servidori, apoyado por el conde de Floridablanca, le había convencido para divulgar sus métodos más ilustrados. Ambos estaban en contra del método repetitivo, de la uniformidad de la escritura y de la pretensión de una letra nacional. Opinaban que la enseñanza de la escritura estaba al servicio del individuo, que debiera desarrollar su propio gesto mediante un sistema de reglas estructurales, racionales y no mediante la copia repetida de un modelo ajeno de escritura como el que propugnaba Palomares. Si nos fijamos, no tenemos en este manual una muestra de letra, sino un método de reglas que asocian, por ejemplo, la I con todas sus derivadas. La I puede tener un gesto propio, pero sabemos que las derivadas tienen que partir de ese gesto concreto. Decía Anduaga en su manual, hablando de las desventajas de la uniformidad del gesto: no habría cosa más fácil que obligar a muchos jóvenes en quienes se notase una igualdad de pulso a que todos formasen una misma letra. Así lo han ejecutado algunos en las escuelas de Vergara, imitando con tanta perfección las muestras de don Francisco Javier de Santiago Palomares que se equivocan con ellas. Pero esta, que muchos creen una gran ventaja, contemplo yo una práctica perniciosa, por cuanto multiplicada en cada escuela vendría a formarse un número considerable de letras totalmente uniformes, lo cual podría ocasionar un desorden en el Estado a causa de la confusión que habría en los escritos y de la facilidad para falsificar las firmas. Este método, que se adelanta en varias generaciones a los modelos modulares de construcción de la tipografía moderna, intenta imponerse en las llamadas escuelas reales, que se crean a instancia del conde de Floridablanca. Dichas escuelas imparten su enseñanza de forma gratuita a los hijos de los criados de los reales sitios. El método de Palomares y sus letras se adaptaron en las escuelas pías. De alguna manera, la forma de escribir se convierte en marca de procedencia y modelo de pensamiento y representación personal. En 1789, financiado por la corona, Servidori publica sus reflexiones sobre la verdadera arte de escribir. Seguramente es el primer gran libro de historia de la caligrafía europea, como asevera el famoso tipógrafo Stanley Morrison, quien dice que con esta obra comienza el estudio sistémico y crítico de esta disciplina en el continente. Gran parte de su obra trata de rebatir el libro de Palomares, llegando a cuestionarse la posibilidad de reproducir a pluma las láminas grabadas por Asensio, o la validez del encargo identitario motivo del manual. Sobre la existencia de una letra nacional propia de España, el abate escribe: afirmo también de todas las cursivas, la de los españoles, franceses, ingleses, italianos, portugueses, que usan del mismo alfabeto y solamente se distinguen entre sí al escribir por ciertos accidentes, que no se altera la constitución esencial de la letra, que siempre viene a ser la aldina, y corrijo yo, que siempre viene a ser la cancilleresca y que generalmente parten del manual de Arrighi y la cancilleresca que él propone. En 1798, Torío de la Riva intenta mediar en este debate. Torío reconoce las razones de Servidori y Anduaga, pero también ensalza la belleza de Palomares. En su manual intenta aunar lo mejor de ambos rivales y propone un método de enseñar por reglas e imitación, o lo que es lo mismo, el de unir la teórica con la práctica. Su manual, Arte de escribir por reglas y con muestras, se convertirá en el libro de referencia de la caligrafía española en su época. El siguiente debate ya es un debate tecnológico y tiene que ver con la influencia del grabador y su influencia posterior en la producción de tipos. El trabajo de pasar a limpio del grabador es el que da como resultado
la posibilidad de establecer modelos y patrones. A partir de una muestra del calígrafo se definen cuáles son las mejores partes y el grabador las repite a gusto del artista. Así lo explica con cierto tono de queja el propio Asensio a propósito de su trabajo con Palomares, poco después de terminar su arte nueva de escribir. Asensio escribe en la primera página de su tratado de geometría de la letra: Amigo lector, los hombres estudiosos, y principalmente aquellos que se desvelan y ocupan en la especulación del dibujo y trazas de la geometría y arquitectura, saben bien el trabajo que cuesta y los borradores que se hacen hasta sacar en limpio las obras que han de dar a luz, imitando a los autores que de ello tratan, especulizando las razones en que se fundan para decir que una u otra cosa será la más acertada, añadiendo o quitando lo que les parece más ajustado a la perfección de la obra, y por fin, ayudados de su ingenio y de lo que han visto ejecutado por los de mayor juicio y talento en aquella clase de que tratan, resuelven el modo que les parece más al propósito y claro, sacando de su trabajo la complacencia de dar a los que lo entienden un modelo agradable y nuevo, con que aprovechando para los fines a los que se dirige, redunda en beneficio común por la utilidad pública. La entalladura y el grabado posibilitan las artes de escribir, y de manera invisible para los que admiran aquellas estampas, normalizan y repiten formas y gestos mediante un proceso apenas perceptible. Convierten en tipo, es decir, en modelo y patrón, la escritura manual. Los grabados que Asensio Mejorada hace de la lámina de Palomares muestran la admirable similitud y perfección que se produce en la escritura grabada frente a la muestra original y manuscrita, reproduciéndose en múltiples casos de manera similar al cortar y pegar actual. Es decir, resuelto la existencia de un tipo que funciona, se repite en todos los casos en que ese tipo pueda aparecer. Consciente de la dificultad y subjetividad del arte caligráfico, propone un diseño objetivo, que se pueda manejar por los diferentes oficios que usan de la escritura, y que no son precisamente oficios de pluma o cáñamo. Dice: luego concluí dichas láminas, las de Palomares, he trabajado mis borradores por un nuevo y clarísimo método, y he grabado por ello las láminas que contienen este tratado. El grabado convierte al gesto en tipología y se acerca conceptualmente a la cultura impresa, donde el protagonista ya no será la destreza de la mano, sino el texto, el producto y el lector. Hemos pasado de un método que resuelve la imitación de la muestra del artista a un método que trata sobre la valoración y la subjetivización de la letra del que escribe, a este último método que es un método de producción, es diseño y es objetivo. Diseñado el tipo, el punzonista tiene mejores elementos de referencia para dotar de cuerpo a la letra y convertirla así en objeto exento y consecuentemente en producto. Tras el grabado, que diseña los tipos, la tipografía los produce y les da cuerpo en forma de grados, punzones, matrices y fundiciones. En 1761 se había creado la imprenta real, auspiciada desde la Real Biblioteca dirigida por Juan de Santander. Con ella nacerá el obrador de fundición, cuyo objeto es precisamente la producción de los tipos. Jerónimo Gil será el encargado de este obrador, y le pondrán bajo la dirección artística de Santiago Palomares, con quien desarrollará sus punzones y matrices. En los comentarios de Palomares se ve la imposible confluencia del gusto subjetivo del artista frente a la objetividad del tipo. Comentarios tan subjetivos como la C es malísima y lo mismo la G muestran lo arbitrario de la apreciación del artista. Los caracteres, pese a su belleza, desplazan el valor personal y simbólico de la letra manuscrita hacia valores de economía y funcionales, más acordes a una sociedad moderna, ilustrada y preindustrial, que a menudo choca con la tradición manuscrita que representa Palomares. Precisamente en esta imagen vemos cómo anota Palomares la necesidad de devolver las ligaduras, las S largas, las cedillas a las tipografías que está haciendo Jerónimo Gil. Esta intención de mantenimiento de la tradición es propia del calígrafo y va a ser resuelta por una nueva forma de entender la escritura. Frente a una visión tradicional, un nuevo concepto de identidad se desarrolla en torno a la edición y el idioma. Con clara vocación de utilidad colectiva, la Real Academia de la Lengua Española tratará de, como dicen ellos, fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor propiedad, elegancia y pureza.
La tipografía será parte de esta labor de fijación del lenguaje, como podemos comprobar en su edición del Quijote, un texto emblemático, editado formalmente con el esmero de quien antepone el valor de la letra impresa, las necesidades de la producción y el gusto de sus lectores a la mano del escribano. La comparativa de la primera edición del Quijote frente a la versión de la Academia de 1780 muestra claramente en muy pocas líneas diversos cambios ortográficos. Veamos, por ejemplo, cómo el uso de la U y la V variará, cómo desaparecen ligaduras, cómo desaparecen signos ortográficos como eran la S larga, la cedilla, o incluso cómo aparecen o desaparecen formas de acentuación como el circunflejo. Seguramente este tipo de cambios se deban a un intento primero de simplificación del lenguaje y de uniformidad del lenguaje, pero también a una economía del lenguaje y también su producción. Paulatinamente, los manuales de caligrafía dejarán de ser el principal registro y modelo de letrerías, cediendo el protagonismo a los muestrarios de tipos. La letra liberada de la mano del artista se ofrecerá autónoma a los textos, la edición y sus lectores, los auténticos protagonistas de la cultura impresa que definitivamente regresaba a España. Muchísimas gracias por su atención.